Mi hermana ha sido la protagonista de mi cumpleaños durante los últimos 8 años. El chico de la historia de hoy nos cuenta: llevo unas semanas yendo al psicólogo y me he dado cuenta de que explicar lo que me ha pasado a alguien objetivo me ha ayudado, así que he pensado contarlo también online. Este año he cumplido los 18 años y he empezado a vivir solo y lejos de mi familia. Tengo una hermana 10 años más pequeña que yo. Fue un embarazo no planificado y casi no llegó a nacer. No sé muchos detalles de cuán duro fue ese segundo embarazo de mi madre, porque no me contaron mucho sobre ello. Pero sé que fue tan duro para mi madre que tras dar a luz a mi hermana no podía volverse a quedar embarazada nunca más. Sí recuerdo que durante ese año estuvo cada 2 por 3 en el hospital. De hecho, casi no sobrevivió al parto. Toda esa situación hizo que mi padre y mi madre se aferraran a mi hermana, ya que podría no haber sobrevivido. Y desde ese momento empecé a sentirme el otro niño en casa, excepto cuando me necesitaban para cuidarla de gratis. El nivel de favoritismo que mis padres fueron mostrando con el tiempo me hace pensar que de verdad tenían algún problema mental al no darse cuenta de cómo me estaba afectando todo eso a mí. Problema mental un poco en el sentido como problema psicológico, ¿no? Que no habían gestionado, no habían sabido gestionar tras pues toda esa parte dura que fue el embarazo. Y ahora se les está rebotando la situación, lo que ahora os pasaré a explicar en detalle. Empezamos con mi 11 cumpleaños. Me traen la tarta de cumpleaños y mis padres me piden que deje a mi hermana soplar las velas antes que yo, porque solo tiene 2 años y se había echado a llorar nada más ver la tarta y ver que no era para ella. Claro, una reacción muy lógica. Yo no quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas después de que ella soplara para que lo hiciera yo ahora, pero el momento se había arruinado. O sea, está todo mal, pero ni que sea, haz que la niña sople la segunda, no encima la primera. La situación se repitió al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Siguieron forzando la situación año tras año hasta que pasó a ser la norma. Mi hermana tenía que tener el regalo en mi cumpleaños también. Yo nunca recibí en el suyo. Y cuando pregunté que por qué pasaba eso, me dijeron que yo soy un chico y los chicos no necesitan preocuparse tanto por estas cosas. Es que muy mal. Sé que era un niño, pero ¿realmente pensaron que era inteligente decirme eso? Mis padres empezaron también a escoger lugares que mi hermana preferiría y no yo para celebrar mi cumpleaños. Con el tiempo fue como si mi hermana tuviera 2 cumples al año y yo ninguno. Y ya no solo eso, sino que mis padres moldearon toda su vida y la mía alrededor de mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana también tenía que querer. Si no, no se hacía. Y si ella no quería, entonces se vetaba, directamente no se hacía, a no ser que yo pudiera ir solo a hacerlo. Aprendí a encerrarme solo en mi habitación con mis videojuegos porque parecía que mientras estuviera ahí no me molestaban. Directamente se olvidaban de que existía. O sea, qué lástima, o sea, pobre criatura. A no ser que mi hermana se aburriera y decidiera venir a molestarme un rato. Por ello acabé poniéndome un pestillo en la habitación. Mis padres quisieron que lo quitara, pero yo me cabreé porque era un adolescente enfadado y molesto de que no pararan de entrar a molestarme. Más de una vez mi hermana entró de repente en mi habitación estando yo desnudo. Y mis padres se cabreaban conmigo por estar desnudo en mi habitación. O sea, ya lo que faltaba, pobretes, que ni en su habitación podía estar tranquilo. Cuando les señalé cuán ridículo era que se cabrearan conmigo, se dieron cuenta de que quizá tenía razón y me dejaron quedarme con el cerro. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa bastante importante, por cómo la malcriaban día tras día, y era muy mandona. Así que me mantenía lo más lejos que podía de ella. Cualquier excusa era buena con tal de no tener que lidiar con ella. Incluso me llegaba a inventar excusas para tener tiempo para mí sola. En cierto momento, mis padres cogieron una cuidadora adolescente, una niñera, y así yo conseguí un poquito más de tiempo para mí. Pero
La chica duró muy poco antes de dejar el trabajo porque no podía con mi hermana y mi hermana no le hacía ni caso. Y mis padres intentaban no pagarle diciendo que es que había hecho un mal trabajo. ¿Cómo no podía gestionar a esa niña? Claro, porque el hecho de que vosotros la habéis malcriado no es el problema. La chica involucró a otra gente, imagino que a familia, y al final mis padres le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra niñera, y esta parece que consiguió quedarse. Pero mis padres igualmente me dejaron muy claro que yo debía cuidar a mi hermana siempre que estuviera. Y eso que se ahorraban, claro. Así que me entretenía y hacía todas las horas que podía en mi trabajo de media jornada. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal y me mandaba todo el tiempo. Incluso se inventó un mote para mí que no paraba de usar. Solo escuchar ese mote hace que me hierva la sangre. Si no le daba todo lo que me pedía o hacía lo que ella quería, se echaba a llorar y llamaba a mis padres. Y entonces era yo el que se metía en un lío por maltratarla. Hemos tenido peleas enormes por este tema. Cuando empecé a negarme a agachar la cabeza, mi relación con mis padres evolucionó a apenas decirnos un par de palabras durante algún tiempo. Encima van y cuando por fin se abre, le hacen el vacío. Y aún así, durante mi graduación de bachillerato, tuvieron el morro de presumir con otros padres que ellos eran la razón de que yo me lo hubiera currado, cuando en realidad había sido un a pesar de ellos. Bueno, en realidad no se equivocaban, pero la razón por la que ellos creyeron que pasaba no era la correcta. Me lo curré básicamente porque ocupaba todo mi tiempo para no tener tiempo libre y así no tener que pasarlo con ella. Pero mis padres actuaban como si hubieran hecho tanto por mí. Quizá fue así antes de que mi hermana naciera, pero está claro que desde que llegó todo ha sido sobre ella. Realmente ni siquiera me preguntaban nunca por el colegio. Lo mejor, para celebrar mi graduación, mis padres me llevaron a un sitio donde, obviamente, mi hermana se lo iba a pasar mucho mejor que yo, aunque se suponía que estábamos celebrando algo mío, mi graduación. Y entonces llegó mi 18 cumpleaños y todo explotó. Bueno, ¿qué os ha parecido la historia hasta aquí? ¿Queréis saber qué es lo que pasó en ese 18 cumpleaños? ¿Qué es todo eso que explotó? Pues como siempre os leo en comentarios y si no me seguís ya sabéis lo que tenéis que hacer para no perderos esa segunda parte que colgaré otro día.